Vamos a comenzar invocando el Espíritu Santo. Tendría que ser de pie, pero hay que estar obligado a estar sentado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu gustar lo que es recto y gozar siempre de la alegría de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, un gusto estar con ustedes. No sé, bastante puntuales para empezar, para hablar, presentar y comentar esta carta apostólica Desiderio Desideravi, que empieza con esas palabras de San Lucas 22:15, en boca de Jesús: Desiderio Desideravi, hoc pasca manducare vobiscum ante quam pasia. Con deseo deseé es un aramaísmo, ¿no? Me parece raro. Es con mucho, es como cuando dice, ahora ya lo sacan las traducciones, antes decían, de muerte morirá, es que ciertamente va a morir. Entonces, con deseo deseé, es que con ardiente deseo, más o menos traduce, ¿no? Es un aramaísmo. Bueno, comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, así que ya tiene la ligazón de la Pascua con la pasión. Y tiene un subtítulo que lo indica, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Estas dos cosas. La formación litúrgica y de todo el pueblo de Dios, y después con sus distintos niveles. Unas observaciones generales. La carta es relativamente larga, no es larguísima, pero igual tiene 65 números, y algunos de más de un párrafo, con sus apartados y observaciones. Tiene su orden, pero también tiene su repetición, no es tan fácil de ordenar. Yo no la voy a resumir toda, no abarcaré todo, de hecho, por esto no me voy a referir a lo que esté relacionado con el Traditionis Custodes. De sus 24 notas, por ubicar, varias son de santos padres, San Agustín, León Magno, Ireneo, en textos bastante conocidos en general. Él se cita una vez a San Francisco de Asís, en el Cántico de las Criaturas, y al final aparece ya un trozo lo vamos a leer, de invitación a la oración de una carta de San Francisco de Asís. En cuanto, hay varias menciones de libros litúrgicos, y en cuanto a documentos pontificios, una referencia a Pío XII, una a Pablo VI, también de la instrucción del misal, documentos sobre el Missario Romanum, y una propia de Evangelii Gaudium. Así que no tiene 20 y tantas citas, no son muchas, y sí, resulta un poco curioso, pero así tiene 4 de Romano Guardini, es un autor, digamos, no eclesiástico en el sentido tradicional, y que está 4 veces, y sobre todo refiriéndose al símbolo, al lenguaje simbólico, a la capacidad para el acto simbólico, a su momento lo veremos. Pero como el título lo dice, lo he señalado, la finalidad principal es la formación litúrgica del pueblo de Dios. Pero hay que entender no lo que inmediatamente entendemos, nos viene formación litúrgica, un cursito de liturgia, con la explicación de algunos símbolos, de algunos textos o de su historia. Va más hondamente a cómo realmente vivir la liturgia. Por eso ponen sus fundamentos, sus principales desafíos, sin dejar de notar además aspectos concretos. Yo lo ordeno un poquito a mi modo, voy a seguir párrafo por párrafo, que sigue bastante la carta. Así que la primera afirmación, que es muy importante, es una invitación, es la belleza y la verdad de la liturgia, y por lo tanto la formación a ella. La belleza, la liturgia es bella, y también después vamos a ver algunas cosas, no es también inmediatamente bello que sea lindo, si arreglamos bien el mantel, el florero.
en el altar. No es eso, es la belleza intrínseca. Es como cuando hablamos del esplendor de la gloria de Dios. Así que es una belleza que trasciende. Para notar que la finalidad y la formación litúrgica no es lo que comúnmente pensamos, la aplicación de ritos, etc., destaco el lugar que tiene la belleza y la verdad en la Carta Apostólica. Desde el comienzo, el número 1 afirma, comillas, el tema es muy extenso, merece una atenta consideración en todos sus aspectos, con este escrito no pretendo abarcar todo, quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Esta belleza unida a verdad, no cualquier belleza. En el número 16, dice, con esta carta, retoma, quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Y en el 21, nuevamente, se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. ¿Sí? Y en la misma celebración. Y al concluir en 1.65, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Así que ven que es un comienzo, un final y un hilo conductor. A su vez, en los textos queda claramente afirmado que esta belleza no es una consideración, digamos, esteticista, que tampoco está mal, ni de un cierto gusto, sino que es expresión de la verdad de la liturgia, que sale intrínsecamente de ella. Tampoco es un mero recurso, lo que nosotros llamamos mal pastoral, de propaganda. Entonces, como salga más lindo, a veces conseguimos alguno, ¿no? Podemos decir que la belleza es un trascendental del ser, el ser, todo ser por ser es bello, en este caso por el ser de la liturgia, y por eso está unido a la verdad. Es bella porque es verdadera, y, bueno, y qué entidad de verdad que lo describiendo. Esta verdad de la liturgia consiste en que es presencia, revelación y acción de Jesucristo con su cuerpo, la Iglesia, y que se expresa y realiza por una realidad simbólica, es corporal y espiritual, o sea, animada por el Espíritu Santo. El último término es la belleza de la encarnación. Eso también es un hilo que va recorriendo la carta, con la muerte y glorificación del sumo sacerdote y la efusión del Espíritu en la Iglesia. Que sin duda, no está en la carta, para ampliar también, tiene todo su sentido la estética teológica como la desarrolló von Balthasar, sobre todo en Herrschkeit, Gloria, en toda su obra, ¿no? Es que la formación litúrgica es para ser introducido en la belleza y verdad del mismo celebrar. Bueno, no es sacando adornos, sino el ser de celebrar. Por eso, al ir cerrando la carta, recuerda el Papa su finalidad, retoma, quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración. En su momento es un arte, esa belleza requiere un arte de celebrar, que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación. Cierra con eso. Ya lo adelanté, pero lo quiero acentuar. Belleza, verdad. La liturgia es verdadera. Desde el comienzo y a lo largo de toda la carta, el Papa subraya la verdad de la liturgia en el misterio de la fe. Si quieren un lenguaje un poco más escolar, lo usa. Teología de la liturgia. Luego, como decimos, de teología de todo, de así, una cierta reflexión. No, es esencialmente teológica, porque es de Jesucristo y de la Trinidad. O sea, es presencia de Dios. Y por lo tanto, toda formación, en primer lugar, es para abrirse a esa presencia de Dios. Digo, antes o en también los medios que sean de la forma de celebrar. Es formación a la realidad de la acción de Cristo y de la Trinidad. No se puede, por tanto, obviar el misterio sacro de la liturgia católica en su propia sacralidad. Tiene algo de la sacralidad que tiene todo, que participa de Dios en la creación, la sacralidad, todo tiene algo de misterio, más del hombre, pero acá es propio en sentido estricto porque es la intervención de Dios en la historia. Dentro de esta verdad, y había ya afirmaciones que hace el Papa y que son muy importantes, uno es la primacía de la gracia de Dios. Una primacía no solamente temporal, pero eso antes, sino
también si quieren ontológica. Dios es el primero que interviene, el que está. Afirmación central de la primacía y anterioridad del amor divino. A toda consideración de nuestro ser litúrgico se antepone la conciencia y la voluntad del amor de Cristo de entregarse. Y no solamente repito, en el tiempo, sino en el mismo actuar. Está antes siempre Cristo dándose. Él es el que tiene la conciencia y la voluntad de la entrega, dice el Papa. Bueno, y aquí hace del texto ese fundante de la carta, saca una reflexión. Ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Las palabras de Jesús con las cuales se inicia el relato de la última cena son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. Esa es la fuente. Cierro comillas. Ese amor anterior es para nosotros invitación inmerecida. Eso es anterioridad porque no hay mérito y porque es invitación. Podemos entrar por esa invitación de ese amor. Cito, antes que nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Cierto. Podemos afirmar que la participación actuosa, hay mucha más participación actuosa que activa. Es un poco más un latinazo, pero nosotros activa enseguida es estar haciendo algo. Y bueno, y no significa, es que uno participe de verdad, pero participa escuchando también, participa adorando. Entonces digo, no va a ese a ver quién sube a hacer alguna cosita allí, el presbítero. En fin, y es el texto latino que va a eso. La participación actuosa en la liturgia, particularmente en la misa, es antes que nada pasiva. Es participación actuosa, pasiva. O si quieren, la gran acción de aceptar ser amados. De dejarse amar hasta el fin. Esa es la participación principal. La primera respuesta es reconocer la invitación de Cristo, es dejarnos tomar por el deseo de Cristo, dejarnos poseer por el amor del Señor. Con palabras ahora de la carta, comillas, por nuestra parte, la respuesta posible, dice el Papa, la ascesis, o sea, el esfuerzo, ¿no? La ascesis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. Ciertamente nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la última cena. Cierro comillas. Esta gracia inmerecida, este amor anticipado, esta gracia hasta el fin, nos despoja de toda impureza, de todo que empieza por meternos nosotros, de todo lo que nos ponga en el centro, aún haciendo el bien, aún queriendo hacer mucha cosa bien. Así nos lo indica el texto. Comillas, la celebración litúrgica nos purifica, proclamando la gratuidad del don de la salvación recibida en la fe. Participar en el sacrificio eucarístico no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. Y yo debería entre nosotros mismos. Vuelvo a abrir comillas. La liturgia no tiene nada que ver con un moralismo ascético. Es el don de la Pascua del Señor que, aceptado con docilidad, hace nueva nuestra vida. No se entra en el cenáculo, sino por la fuerza de atracción de su deseo de comer la Pascua con nosotros. Desiderio, desideravi, hoc Pasca manducare vobiscum ante compasse. Cierro comillas. Sí, la comparadora es mía, pero siguiendo el pensamiento, la mayor implicación es dejarse amar. Que no es tan fácil. Lo decimos en las baratitas, dejar amar que me invite con una comidita. Pero por nosotros no nos dejamos amar hasta ahí. Y aún con Dios, que nos ame. Hasta lo que queremos. Para que nosotros tengamos nuestra autonomía. Porque dejarse amar es dejarse poseer. Y dejarse amar por la pasión de Cristo es dejarse poseer absolutamente. ¿Cierto? Otro punto de la verdad. La presencia y acción actual de Cristo por el Espíritu Santo. La verdad de la liturgia y por tanto la formación es creer y dejar entrar a que Cristo está presente y actúa. A modo de síntesis, en el número 21 se nos dice, comillas, se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiero una vez más a su significado teológico, como ha descrito admirablemente el número 7 de la Sacrosanctum Concilium. La liturgia es el sacerdocio de Cristo,
revelado y entregado a nosotros en su Pascua, presente y activo hoy a través de los signos sensibles, agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida, conformándonos cada vez más con Cristo. Cierra la cita. La liturgia católica no es una expresión religiosa o del sentido sacro general, natural. Tampoco es una representación de los actos pasados de Cristo que nosotros hacemos para nosotros así recordar. Se funda en la realidad de Cristo resucitado, que está vivo y reina, y que hoy se hace presente por sus acciones que celebra los santos misterios. Por ello, el Papa recuerda, cita, desde los inicios la Iglesia ha sido consciente que en la Eucaristía no se trataba de una representación, ni siquiera sagrada, de la Cena del Señor. No habría tenido ningún sentido, y a nadie se le habría ocurrido escenificar ese excelso momento de la vida del Maestro. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos, tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Cierra las comillas, que a su vez está citándose a León Magno, ¿no? Una cita muy conocida. En eso también tenemos que ver, puede ser más atractivo y más sensible, y desde que tenga su efecto, un pesebre viviente. Y se traslada y se conmueve toda la familia. Pero lo que es real es que por la Eucaristía se hace presente el que ha nacido y se nos da. Entonces, la liturgia tiene esa potencia y esa austeridad también. Y por eso se puede ayudar hasta un cierto límite, para que no, el entorno no tape la realidad del misterio. Bien. La liturgia, otro punto, el sujeto que actúa es el Cristo total, la cabeza y el cuerpo de la Iglesia. O sea, Cristo está presente porque está presente en y con la Iglesia que actúa. No hay una presencia separada. De la verdad de la presencia de Cristo en la liturgia y de su actuación forma parte el misterio de la Iglesia. A ello dedica la carta algunos números para proclamar a la Iglesia nueva Eva, cuerpo de Cristo, asociada en sus actos, particularmente en la liturgia. De aquí la insistencia en el carácter eclesial, no individualista, ni de asociación grupal, del grupo, de la liturgia. De aquí también que cada uno participa en la medida en que ha sido hecho iglesia por la acción del bautismo. También es la mayor acción pasiva. Hace. Es decir, somos la iglesia. Bueno, sí, somos hechos iglesia. No es igual a los socios de un club, o de una asociación civil. Equivale, no. La iglesia está antes que nosotros y somos comprometidos en eso. El número 12 al 15 presenta la inserción en la Pascua por el bautismo con una particular atención y describe la bendición del agua bautismal, destacando la participación en el misterio de la Iglesia, esposa y cuerpo de Cristo. Y así puede concluir, comillas, sin esta incorporación no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto a Dios. De hecho, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en cruz. La única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Sí. Otra tercera, buscando la verdad central, la economía sacramental eclesial según la encarnación. ¿Cómo esto se da? Está hecho que se da, yo puse economía, porque al final el Papa usa para métodos más o menos, se da en un ordenamiento sacramental que no es directamente los 7 sacramentos, están incluidos, que siempre de una forma corporal y espiritual, visible e invisible, humana y divina. Eso es lo que entra la palabra misterio y sacramento. La comunión con Cristo presente actuante hoy en su iglesia, particularmente en la liturgia y singularísimamente en la Eucaristía, no se logra por un mero pensamiento o idea de Cristo. Nos vamos a pensar en Cristo que está en nosotros. Así insiste la carta en el camino elegido por Dios para comunicarse a nosotros, para estar presente. La encarnación. Esta novedad es el fundamento de la comunión actual, del hoy y de la presencia y de la posibilidad del encuentro real con Cristo. Comillas,
Si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, aún tan autorizados como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con él, sería como declarar concluida la novedad del verbo hecho carne. Se encarnó entonces y lo vieron ellos. Pues nos cuentan, ahora no lo pasarían por Zoom. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es encuentro vivo con Él o no es. Cierro comillas. El Papa habla de método de la encarnación en otro lugar. El término tradicionalmente usado es el de economía o dispensación. Es el que usa el Catecismo de la Iglesia Católica, incluso cuando abre precisamente la parte de liturgia, habla de la economía sacramental o dispensación del misterio. ¿Cómo? Yo podría haberlo mandado a ángeles, yo qué sé, que nos hablaran, podría hacer una representación. No, es por la encarnación del verbo, y eso en la iglesia y eso en la liturgia. Es un ordenamiento, una disposición gratuita de Dios que ha querido que sea así. La participación del misterio de la encarnación del cuerpo de la iglesia al ser muerto y resucitado se da en su presencia y comunicación por medio de palabras y signos de la liturgia. Y así lo describe, comillas, nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros los creyentes en Cristo, nuestro bautismo. No es una adhesión mental a su pensamiento o la sumisión a un código de comportamiento impuesto por él, es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. En perfecta continuidad con la encarnación, se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar con Cristo. Cierro comillas. La incorporación a Cristo, que brota de liturgia como implicación existencial, nueva cita, tiene lugar en continuidad y coherencia con el método de la encarnación por vía sacramental. Siempre es por el sacramento, por el misterio. La liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones espirituales. Pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencio, gestos, espacio, movimiento, acción, orden, tiempo, luz. Cierro la comisa. Hay una continuidad mistérica, real, entre la encarnación del Hijo, que es verbo y que también es imagen. Así que el fundamento de la representación es que el Hijo es Hijo, Verbo e imagen, ya en la Trinidad. Y eso se realiza en la encarnación. El cuerpo de su esposa, la iglesia, liturgia con sus signos sacramentales vivificados por él. Cito, la acción celebrativa no pertenece al individuo, sino a Cristo Iglesia, a la totalidad de los fieles unidos en Cristo. La liturgia no dice yo, sino nosotros, y cualquier limitación a la amplitud de este nosotros es siempre demoníaca. La liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que nos lleva de la mano, juntos como asamblea, para conducirnos al misterio que la palabra y los signos sacramentales nos revelan. Y lo hace en coherencia con la acción de Dios, siguiendo el camino de la encarnación, es otro término, a través del lenguaje simbólico del cuerpo que se extiende a las cosas, al espacio y al tiempo. Cierro. Vuelvo a abrir. En síntesis, cita, la liturgia es el sacerdocio de Cristo, revelado y entregado a nosotros en su Pascua, presente y activo hoy a través de los signos sensibles, agua, aceite, pan, vino, gesto, palabra, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme nuestra existencia. Cuarto, siempre de esto de verdad, esto bastante novedoso, profundo, el asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. No es solo el conocer, el pensamiento, el asombro. La primera respuesta englobante ante el don de la liturgia, ante la presencia de Cristo actuante, simbolizado y realizado, que subraya el documento, es el asombro. No hay texto oficial, porque no hay texto latino. Entonces hay que ver la traducción para cuál tradujo mejor y tantear. El francés usa uno muy lindo, émerveillement, o sea, el maravillarse. Es lindo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el sustantivo. No hay el maravillosamiento, no hay. Entonces, el maravillosamiento. Sí, es una palabra horrorosa. El italiano usa stupore,
que no es exactamente, el estupor sí, siempre es admiración, pero un poco no atrapa, ¿eh? Es distante el estupor nuestro, que es estupefacto, ¿no? En cambio, el estupor en latino, el italiano sí, es más parecido a ese maravillarse. El inglés usa dos, en la misma usa dos, usa astonishment y usa, ahora, amazement, que usan mucho ahora. Yo que veo tenis, cualquier tanto raro dice, bueno, es asombroso, tiene nivel, pero el otro, astonishment es más fuerte. Y el alemán staunen. En el canto de San Francisco, que se cita al final, y que ahí sí podemos saber cuál es el original, porque el original es el italiano. Entonces, y dice, o admirabile altezza e stupenda degnazione. O sea, vuelta, estupenda está en el sentido italiano, que maravilla. Ahora, es curiosísimo esto de paso, porque hay que ser que uno investigó, las traducciones de esta parte, porque el castellano dice lindo, con descendencia asombrosa. La degnazione, la traduce, existe la palabra dignación en castellano, es algo que se hace graciosamente a un inferior y sin humillarlo, ¿no? Sí, existe. No, existe la palabra dignación, muy poco, yo busqué, pero está bien, es condescendencia, que eso más relaciona mucho con muchos de los padres, ¿eh? Es un abajamiento, pero generoso, ¿eh? Pero, por ejemplo, para ver lo que son las traducciones, el francés dice valeur, un valor, no dice condescendencia, es que te da estupor. El inglés tradujeron por, yo no sé si son con Google, dice estupenda, dignidad, pero no es dignidad, la dignación, es la dignación. Sí, que el que es digno lo entrega generosamente. Así que para ver el problema también de las traducciones. Y creo que en esta, sobre todo este estupor, en esta admiración, no sé si está en la carta, pero que trabajó mucho fue Odo Kassel, el misterio, y estaba en Rudolf Otto el misterio tremendo, o sea, que hace temblar y fascinante. Este fascinante la atracción y también el tremendo porque supera al hombre, aparece siempre en la Biblia, ¿no? Lo primero, no temas, porque eso no está tratado en la carta, en la dimensión de tremendo, que sí lo está en el texto de San Francisco. Empieza con el temor y después dice esa asombrosa dignación, para hacer relaciones de las cosas. Este texto, el asombro del que hablo, dice el Papa, es la admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos ha sido revelado en la Pascua de Jesús, cuya eficacia sigue llevándonos a la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Sin embargo, sí es cierto que la plenitud de la revelación tiene en comparación con nuestra finitud humana un exceso que nos trasciende y que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos, cuando vuelva el Señor. Que es una interesante relación. La belleza, como la verdad, siempre genera asombro. Y cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. Es un asombro superior a todo lo que conduce a perderse de un modo en la grandeza, la adoración. Nuevamente se encuentra la verdad de la revelación centrada en la historia de la salvación y a su vez condensada en la muerte de Jesús. Aquí la palabra misterio tiene el significado litúrgico de signos, celebraciones sagradas, sensibles, llevadas por el Espíritu, que se centra en los ciertos mandamientos, incluida la Eucaristía, pero no solo, abarcan toda la liturgia, en las celebraciones sensibles, que se acentúa toda una teología del misterio, de los misterios, que de diversas formas asumió el movimiento litúrgico del siglo XX relacionado. En la reflexión habitual, el misterio es presentado como tremendum et fascinans. Lo primero dije tremendum, ya está así en San Francisco, no aquí en la carta. Pasamos a otro momento, la problemática fundamental ante el don de la liturgia. ¿Por qué se requiere una formación? Porque hay también una problemática. No es tan obvio, no entramos así con... El Papa plantea la principal problemática ante la liturgia con los siguientes términos. Cito, es esta, pues, la cuestión fundamental. ¿Cómo recuperar
la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica. Sí, al decir recuperar es que algo falta, al menos plenamente, de poder vivirla. Esta pérdida es ante todo carencia de la capacidad de admiración, de asombro, pero no cualquiera, ante la presencia, ante la verdad, ante la belleza propia de ella, ¿no? Luego es la comprensión y vivencia de los actos litúrgicos y sus símbolos, de la liturgia en cuanto tal y también de los medios, los signos, instrumentos que usa. Más adelante se hace esta pregunta: ¿cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrando de lo que ocurre ante nuestros ojos en la celebración? Necesitamos una formación litúrgica seria y vital. Hacia eso apunta, ¿no? Esta dificultad también se ilustra con textos de Romano Guardini. En primer lugar, cita uno de 1923, que planteaba la problemática de la relación hombre-Dios en la cultura moderna. Está en el año 23 y ya hablaba Guardini del siglo XIX. Y la cita que trae el Papa. Así se perfila la primera tarea práctica. Sostenidos por esta transformación interior de nuestro tiempo, debemos aprender nuevamente a situarnos ante la relación religiosa como hombres en sentido pleno, decía Guardini. Y comenta la carta apostólica: esto es lo que hace posible la liturgia. En esto es en lo que nos debemos formar, hacia admirar y de entrar. El propio Guardini, dice el Papa, no duda en afirmar que sin formación litúrgica las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho. Cierro la cita del Papa con la cita de Guardini. Así que, por más que reformemos, si no hay una capacidad de algún modo de entrar en ello, no sirve. Y comenta, esta cita de Guardini, un poco descontextualizada, aquella del año 24 y esto del 64, ya hecha la Sacrosanctum Concilium, escribe a Magún, está invitado a un congreso, pues no podía ir, y escribe una carta que es bastante famosa. El problema es sobre la posibilidad del hombre del acto de culto, el hombre actual, y del acto litúrgico. Hay que decir que alguna posibilidad tiene, pues si no tenemos que apagar y vámonos, pero las dificultades que tiene. Lo que plantea Guardini en esa famosa carta es tremendo. Estoy hablando yo. No se trata de la formación para los actos litúrgicos, sino que se pregunta si hay capacidad para el mismo acto de culto, el acto litúrgico. Y plantea la pregunta, entonces cita de Guardini: los que tienen el deber de enseñar y educar deben preguntarse si ellos mismos están dispuestos voluntariamente al acto litúrgico. No solamente decir la palabrita y hacer, al acto litúrgico poseídos en su profundidad. En términos más claros, sigo citando a Guardini, si saben en absoluto que existe este acto, cuál sea su perfil, y que no es un lujo ni una cosa extraña, sino algo esencialmente constitutivo. En toda esa carta es bastante difícil de Guardini. Con el Papa distingue en la formación para la liturgia muchas cosas, pero dos principales: formación para la liturgia, o sea, que se adquiere afuera, y formación desde, yo casi diría en la liturgia, o sea, a partir de ella misma, ¿no? Eso hace como dos. Pero antes de llegar a ese apartado, ya la carta ha salpicado algunos aspectos de la formación litúrgica. Voy a retomar antes de llegar a estos dos. Algunos. El primero, no lo voy a repetir, pero es la consideración de fe y teología de que la liturgia, y la presencia de Cristo y su propia belleza, y esa que es la principal, que todo pone como centro Sacrosanctum Concilium 7. La segunda, la eclesialidad de la liturgia, ya lo dijo, pero hay que entrar por ella, que incluye el hacer presente lo que la Iglesia quiere celebrar y el respeto de los fieles, que afirma la necesidad de realizar los actos y las palabras de la misma liturgia, que son el camino de la participación en ella, como enseña el concilio. Por eso afirma el Papa, llegó antes de estos tiempos de afirmación, de la formación, y cito: seamos claros, hay que cuidar todos los aspectos de la celebración: espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, puntos suspensivos. Y observar todas las rúbricas. Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Y cierro la cita.
Después dice, no es solo las rúbricas, esto tiene que estar. Y dice aún la observación, que no hay que caer en un rubricismo, o sea que no es todo eso, dice, esta afirmación no pretende avalar de ningún modo la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado. Y cierro las. Estas son todas previas. Ahora, la formación para la liturgia. Es necesario encontrar causas, ¿no? Yo pues, sintetizándolo, para una formación litúrgica entendida como estudio. También hay que estudiar de la liturgia. Hay que estudiar los textos, hay que estudiar los ritos. ¿Sí? No es todo, pero algo, hay que una cierta catequesis previamente, pero de modo abierto, indica el conocimiento de la liturgia en textos, formas y la extensión de este estudio a ministros y fieles. Hay indicaciones para las casas de formación sacerdotal, sean seminarios, sean casas de estudio. Podríamos señalar dos aspectos. El primero, la relación de todas las materias con la liturgia. Y el segundo, más importante, la relación de la liturgia celebrada, comunidad de vida y pensamiento. Una cita bastante larga. La configuración del estudio de la liturgia en los seminarios debe tener en cuenta también la extraordinaria capacidad que la celebración tiene en sí misma para ofrecer una visión orgánica del conocimiento teológico. Cada disciplina de la teología, de su propia perspectiva, debe mostrar su íntima conexión con la liturgia, en virtud de la cual se revela y realiza la unidad de la formación sacerdotal. Una configuración litúrgico-sapiencial de la formación teológica de los seminarios, aquí incluye las facultades también, es el modo como se habla, tendría ciertamente efectos positivos también en la acción pastoral. No hay ningún aspecto de la vida eclesial que no encuentre su culmen y su fuente en ella. Cierro la cita. Pongo mi opinión que la ratio fundamental de instituciones sacerdotales es de una pobreza extrema con respecto a la liturgia. Y eso sí que es una materia importante, y poco más. Y esta, que sea la que arme la síntesis, ni está, en la, menos como cuando yo la leí y la estudié, pero esta última. Lo más importante es que la formación por la participación en la liturgia, desde la misma liturgia. En esta consiste en la alabanza, la acción de gracias por la Pascua del Hijo, cuya fuerza salvadora llega a nuestra vida. La salvación tiene que ver con la realidad de nuestro ser dócil a la acción del Espíritu que actúa en ella hasta que Cristo se forme en nosotros. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. No se trata de un mero proceso mental y abstracto, sino llegar a ser Él. Esta es la finalidad para la cual se ha dado el Espíritu, cuya acción es siempre y únicamente confeccionar el cuerpo de Cristo. Es así como el pan eucarístico, es así para todo bautizado, llamado a ser cada vez más lo que recibió como don en el bautismo. Ser miembro del cuerpo de Cristo. Una nueva cita de San León, nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiene otra cosa sino convertirlos en lo que comemos. Y aquí desarrolla el número 41 y 43, esta participación en el misterio. Luego se centra en la formación para y por los mismos símbolos, con una nueva cita de Guardini. Con esto se delinea la primera tarea del trabajo de formación litúrgica. El hombre de volver a ser capaz de símbolos. Es una educación, que no es que el símbolo y sacamos enseguida una enseñanza y tiramos el símbolo como la cáscara de la banana. No, es en la misma celebración. Y no se puede superar. ¿No? Se puede profundizar, comprender, predicar, pero no es para quedarse con la idea. No se supera el sacramento, no se supera la liturgia. Y en eso se destaca la formación simbólica del cuerpo. Constata una dificultad, haber perdido la capacidad de comprender el valor simbólico del cuerpo y de toda criatura, hace que el lenguaje simbólico de la liturgia sea casi inaccesible para el hombre moderno. No se trata de renunciar a ese lenguaje, no se puede renunciar a él, porque es el de la Santísima Trinidad elegido para llegar a nosotros en la carne del Verbo. Así que no podemos superar la liturgia. Algo mejor que lo explique y que lo haga no sé qué de qué forma. Sí, ahí cerró la cita. Nuevamente la pregunta, ¿cómo volver a ser capaces de símbolos? ¿Cómo volver a saber leerlos para vivirlos? Indica que su visión es que somos bastante incapaces. Bueno. Y aquí desarrolla dentro de ello el arte de celebrar. ¿No? Si tienes hacer, no es solamente poner signos, hacer cosas. Y si hay un lenguaje simbólico, hay que aprender ese arte de celebrar, esa ars celebrandi, remite nuevamente
a Sacrosantum Concilium 7, no solamente hacer bien algunas cosas, sino que es a partir de la realidad del misterio. Tampoco es inventar, dice, este arte requiere de los ritos y quedarse en solo su observanza. Y dice él, no es una fantasiosa, a veces salvaje creatividad sin reglas. No vamos nosotros a superar la liturgia porque la vamos a inventar mejor. Es necesaria la comprensión del dinamismo que describe la liturgia, conocer cómo actúa el espíritu, solo así se librará, esto en palabras del Papa, de los subjetivismos, que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales y de los culturalismos, que son incorporaciones sin criterio de elementos culturales que nada tienen que ver con un correcto proceso de inculturación. Por último, es conocer la dinámica del lenguaje simbólico, su peculiaridad y su eficacia. El Papa saca, es necesaria una dedicación diligente a la celebración, dejando que la propia celebración nos transmite su arte. Y también recuerda que esto pide tiempo, esfuerzo. ¿No? El arte no es que se me ocurrió, todos somos genios, ni siquiera los genios, Mira que Leonardo hacía dibujitos, y estamos lejos de Leonardo. Así que, y por eso recuerda el sentido que de la cita de Guardini. Debemos darnos cuenta, esto de Guardini, de lo profundamente, citado por el Papa, profundamente arraigado que está todavía en nosotros el individualismo, el subjetivismo, de lo poco acostumbrados que estamos a la llamada a las cosas grandes, y de lo pequeñas que es la medida de nuestra vida religiosa. Hay que despertar el sentido de la grandeza de la oración, la voluntad de implicar también nuestra existencia en ella, pero el camino hacia estas metas, dice Guardini, es la disciplina, la renuncia a un sentimentalismo blando, un trabajo serio, realizado en obediencia a la Iglesia, en relación con nuestro ser y nuestro comportamiento religioso. Cierro las comillas. El Papa desarrolla, no lo voy a desarrollar mucho porque tengo un tiempito, pero queda el Ars Celebrandi para los bautizados. No solamente a ver lo que tiene que hacer el cura, todos los bautizados. Y tiene 3 números sobre el Ars Celebrandi de todos los bautizados. Los gestos que le pertenecen, y hace elenco, reunirse, caminar en la procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar, y las motivaciones. Cada gesto y cada palabra de la celebración expresada con arte forma la personalidad cristiana del individuo y la comunidad. Bueno, ahí creo que no hemos casi ni empezado, pero tampoco, vamos a decir, los fines, pues tampoco a ver qué les hemos enseñado, o que ven, pues si yo le enseño a un niño a poner las manos así, después que ve en el que está delante. Entonces, el lenguaje tiene que ser, es de la Iglesia, y tiene que pide unos y otros. También los fieles deben asumir una disciplina en el sentido, dice el Papa, el sentido utilizado por Guardini, que si se observa con autenticidad, nos forma. Son gestos y palabras que ponen orden en nuestro mundo interior, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos. No son el enunciado de un ideal al que aspiramos para que se haga perfecta, sino una acción que implica el cuerpo en su totalidad, es decir, ser unidad de alma y cuerpo. Cierro la cita. Después hay 7 números dedicados al Ars Celebrandi de los ministros, en particular de los sacerdotes. Hace una lista de formas raras de celebrar, por decirlo así, y cierra, de la presidencia, dice, a pesar de la amplitud de este abanico, una lista bastante larga, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz común, un exagerado personalismo en el estilo celebrativo, que en ocasiones expresa una mal discipulada manía de protagonismo. Esto suele ser más evidente cuando nuestras celebraciones se difunden en la red, cosa que no siempre es oportuno, sobre la que deberíamos reflexionar. Eso sí, no son estas las actitudes más extendidas, pero las asambleas son objeto de este maltrato frecuentemente. Cierro la cita. Desarrolla una serie de condiciones del ministro, cómo tiene que ser conciencia de ser el sacramento del resucitado, el mismo ministro, y por lo tanto no se pertenece. Es un don, pero a su vez la no pertenencia a sí mismo. El resucitado es el protagonista y no nuestra inmadurez, que busca asumir un papel, una actitud y un modo de presentarse que no les corresponde. Cierro la comilla. Bueno,
sigue siendo una reflexión bastante larga, ya digo, y que cada uno podrá seguir. Concluye esta parte el Papa con la afirmación de que el presbítero es formado continuamente en la acción celebrativa por todo esto y por mucho más, porque he hecho una serie de oraciones que toma, sobre todo la humildad, la oración después de presentar las ofrendas, el lavabo, que está puesta en las mismas oraciones personales que tiene que decir el ministro, ¿no? La carta recapitula con la afirmación a la que aludimos al comienzo. Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Se nos ha dado la Pascua, conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros bajo la mirada de María, la madre de la Iglesia. Con esta presentación, que está casi todo, quizás algunas no sé si reflexiones, ecos o comentarios más propiamente míos, por decir, ¿no? Bueno, uno es cómo se hace esta formación a la liturgia de pastores. Hubo una época que había un gran interés por el concilio, todos estudiábamos liturgia, y después no tanto, y después que tenga cierta organicidad, ¿sí? Que haya deseo de aprender, tanto en la previa formación para la liturgia, como en la misma liturgia. Bueno, nos formamos para enseñarlo y también para ser enseñados. Aquí para esta capacidad teologal del asombro, que brota de la fe, la esperanza y de la caridad divina. Así que no es cualquier asombro, y ni de cualquier belleza. A veces hay una gran dedicación para poner cositas alrededor, y no tanto para la misma realidad litúrgica, ¿no? Y yo también, que lo señalé, creo que no lo señala tanto el Papa, y está en la oración de San Francisco, que es el temor reverencial. En primer lugar, hay que acercarse a Dios con el santo temor de Dios. Y creo que falta la educación. Estamos demasiado, digamos, dueños de la liturgia, manipuladores de algún modo de la liturgia. Creo que por allí también, hasta en San Benito, ¿no? Está toda la tradición, ¿no? El temor de Dios como acceso a ella. En lo que es la formación en la liturgia, bueno, lo dice en muchos lados, y creo que es indispensable una mayor aceptación del rito. No hay liturgia sin rito, y no hay posibilidad de formación. ¿El rito qué es? Son los símbolos ordenados y precisos, porque es por su repetición, por meterse por dejarse tomar. Al principio uno balbucea, uno está siguiendo, pero digo, es la naturalidad por repetición. Si se cambia, él lo hace así, el otro lo hace así, es imposible que haya formación litúrgica. Aquí creo que tiene que haber una reconsideración. ¿Y de qué es la creatividad? La creatividad es dejarse crear, en el fondo, de esto, ¿no? De dejarse crear por el rito de la Iglesia, ¿no? La forma fija no es ser leguleyo, es que es yo les enseñaba a los niños, un rito tan simple como es un cumpleaños, tiene su rito fijadísimo. No empezamos con la torta, eso llega el momento culminante. El Ligori tiene, apagamos la luz, prendemos, cantamos, repartimos. Tenemos que comer el pedazo de torta que no queramos, porque ya comemos muchos sándwiches, y bueno, porque tiene un significado. Digo, y no sé, a mí no me gusta el grupo preferido, vamos a cantar Viva Viva, no, no se desarmó todo. Bueno, y eso que no es un canto muy lindo, ¿no? Pero en fin, pero está dentro de una ritualidad, ni que hablar para lo que es indecible, como es el misterio, ¿no? El redescubrimiento de la belleza de la liturgia que nos habla el Papa, creo que tiene que estar unido, no lo digo con mis palabras, con el amor a la liturgia. Hay que amarla, hay que amar a la Iglesia en cómo ella, llevada por el Espíritu Santo, ha creado su celebrar, que viene, por otra parte, desde el Antiguo Testamento, además. Tampoco es que hicieron un simposio y dijeron, ¿cómo hacemos la liturgia? Los apóstoles, no es así. Viene del Antiguo Testamento, los apóstoles. Digo, el amor a la liturgia. La educación para la corporeidad, pero eso ya digo, es desde el modo de sentarse. Y bueno,
necesita un cambio. Quisiera señalar que el Papa lo salté, bueno, tendrá sus razones, pero porque es muy problemático, que es el canto litúrgico. Pero es un rito esencial. Tal es así que el Sacrosanctum Concilium, de todas las artes, la única que es integral, la arquitectura, la pintura, la escultura, hay muchas artes que participan, la única integral es la música, porque se canta la misma liturgia. No los cantitos que hacemos, porque eso no es, esos son adornos, pero el canto de la misma liturgia. Y por eso dice que es integral. Y bueno, y creo que no se puede sacar el enfrentar la problemática. Y es integral porque se canta la liturgia. Y por eso también dice, toda la tradición y todos los, que el canto propio de la liturgia romana, que nuestra, es el gregoriano. Porque es el modo como canta la liturgia es, y de algún modo hay que entrar en él. Sí hay que formarse por la liturgia misma, no hay modo de formarse la liturgia misma sin el canto gregoriano. Habrá los niveles, habrá quienes más, pero no se puede quitar, porque es integral a él. ¿Cómo? Pongo un ejemplo, ¿se llegará o no? El aleluya de la vigilia pascual es así que se le proclama al obispo, reverendo padre, tengo una gran noticia, el aleluya, y lo tiene que cantar el obispo mismo. Bueno, es todo un rito, y es ese. Por ahí hay otra cosita, pero digo, algún modo hay que entrar en él para ver cómo la iglesia ha sido educada. Digo, cosas además que pasan además que en el rito romano, que nosotros sustituyamos todo. Vayamos con los otros 13 ritos que hay en la Iglesia Católica y ninguno hace esa sustitución de todas partes. Y creo que hay que afrontarlo y en la formación sacerdotal. Yo digo lo que pienso, por cierto, ¿no? Que se pasen 7 años de seminario y que jamás canten una misa en gregoriano, pues no se forman. Es imposible, porque eso es, vuelvo, todos los documentos, antes del concilio y después del concilio, todos afirman que el canto propio del rito romano es el canto gregoriano. Y el Graduale Romanum, después del concilio, y el Graduale Triple, y son los libros litúrgicos de la Iglesia romana. Así que no son que son para el que quiere investigar o que le gusta y agarra yo que sé, YouTube y escucha para dormir una cosita ahí porque me deja tranquilo. No son para eso. O voy a un concierto a Sala de la Reta, porque es precioso el canto de... Y ojalá, pero no es que esté hecho para el concierto. Creo que es indispensable entrar en él. Porque además, como dice ya al menos Pío X, todo canto será verdaderamente litúrgico cuanto más se acerque al canto gregoriano. Entonces, sin esa experiencia es imposible. Bueno, creo que allí... y bueno, y otra cosa que quiero entrar, me quedan unos minutitos todavía, ¿no? Entonces, la hora corta. Pero creo que en este mejorar y en este formación que pide el Papa, y desde el asombro hasta las formas, creo que hay que animarse, porque yo lo digo así, ¿no? A que se requiere una reforma, y enseguida de la palabra. No la reforma en el sentido de reforma litúrgica y volver a tocar ritos, sino en el sentido clásico, una reforma de la iglesia, es una conversión. O sea, no es solamente aprender más. Como el siglo XVI hubo una reforma de la iglesia, que malamente se dice contrarreforma, porque no fue una contrarreforma, fue la reforma católica del siglo XVI. Incluyó los seminarios, la liturgia, la teología, meter a los obispos a que recibieran su Dios, que predicaran, no sé qué, una reforma, una conversión, digamos. Y creo que esto es lo más difícil de reformar. Yo cuando estudiaba, porque estudió y era chiquilín, decía, ¿cómo no? Pues se pasaron 2 siglos diciendo que faltaba una reforma de la iglesia. Y hasta que no vino el susto de Lutero, no se realizó. Y con bastante presión de Carlos V, por otra parte. ¿No? Entonces digo, como si todo el mundo decía, reformar es lo más difícil. Es más fácil crear una cosa nueva que reformar. Y una iglesia nueva no se puede crear. Así que solamente por reforma interior. Porque claro, estamos metidos en ella. Bueno, yo creo que esa profundización pide, porque ¿quién corrige? ¿Quién cambia? ¿Quién señala? Por eso creo que se requiere una conversión y que debería empezar por los obispos, me incluyo, porque fíjense que todos los textos, incluidos en esta carta, hablan de lo que tienen que hacer del presbítero para abajo, y de los fieles, pero no de los obispos.
El mismo texto de Sacrosanctum Concilio 22.3 se aplica a todos, del Papa y los obispos para abajo, si quieren para arriba, ¿no? La eclesiología que quieran. Por lo mismo que nadie, aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia de la liturgia. Y creo yo que en esta conversión tiene que haber algún pedido de perdón o una penitencia. Nosotros no reconocemos nunca que hemos hecho nada mal y nada contra la liturgia. Es imposible que cambiemos. Porque va a ser un cambio de vuelta. Voy a comprar un mantel mejor. O puede ser que ponga las manos un poquito mejor o diga un poco mejor la plegaria. Pero siempre va a ser exterior si no reconocemos que también se peca. Se peca contra la majestad de Dios, contra el señorío de Jesucristo, que es el dueño, contra la iglesia, contra los fieles. Y también pongo los fieles que también pecan, porque también nos presionan para hacer las cosas mal. Bueno, todos en el camino penitencial. Y no, ay, ¿cómo no nos va a dejar esta cosita que nos gusta mucho? Bueno, ¿qué es eso? Lo que les gusta, no, ni a ellos, ni a los fieles, ni al obispo. Yo nunca quiero que sea linda la misa del Padre Sanguinetti. Bien, creo que sí, que falta reconocer, misericordia, Señor, hemos pecado. Porque si no, sin una conversión, no se da plenamente el cambio que debe haber. Sí, a nivel más personal, no sé cómo se hace. Pero, y también de los religiosos, las religiosas, los catequistas, de algún modo, sí. No es simplemente que estamos incapaces o cierta incapacidad para el rito, para la profundidad, para la admiración de la belleza, simplemente porque, digamos, el hombre moderno es así. Vamos a echarle todo el hombre moderno para afuera. ¿Quién es ese señor? Y nosotros no tenemos nada que ver. Eso me parece que no es el camino realmente que corresponde a cristiano. Ya voy a terminar y antes voy a pasar lo que se llama un chivo, un aviso, ¿no? Porque eso es lo que a todo programa, y más si es así, tiene un aviso. Entonces voy a pasar un aviso mío, o dos avisos míos, me hago mi propaganda. Yo sueño y con promover un cierto, ¿sabes? Sueño. Soy un viejito terminando, así que lo que podría hacer es esto. Pero en fin, un cierto movimiento litúrgico en esta formación. Y digo, antes, lo estaba armando antes de salir esto del Papa, por otra parte sale en un movimiento de iglesia, ¿no? Y algo voy haciendo, voy compartiendo en mi página, o el que me lleva el apunte. Pero les digo el título, está metido en la página, por un poco ver va un poco con lo que dije antes. Y le llamo así, Sursum Corda, discipulado para la conversión a la liturgia. Las palabras pensé mucho. Sursum Corda, que es la primacía de Dios. Y la primacía del don de Dios y del culto a Dios, que me parece que en eso la carta tiene, pero un poquito poco. No es solamente el encuentro, es el encuentro para que nosotros demos gloria a Dios y culto a Dios. En algún momento lo dice, pero el Sacrosanctum Concilio está permanentemente. Los fines de la liturgia son dos, lo dice una forma del otro y por un lado y para el otro. La gloria de Dios es la santificación de los fieles. La santificación de los fieles es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que seamos santificados. Así que Sursum Corda, arriba, hacia Dios, hacia el Padre, y desde el Padre. Discipulado, había puesto un momento escuela, es un discipulado. Somos discípulos, tenemos que aprender, pero como discípulos, que de otro depende, no solamente que estudia y después se saca el título. Para la conversión, porque creo que tiene que haber una conversión, de la mente, del corazón, de nuestras personas, a Dios, y a la liturgia. También puede decir a liturgia, en la liturgia y por la liturgia, para el titulito es. Pero la liturgia resume este Sursum Corda, este discipulado y esta conversión. Entre las cosas que hago, ya termino, para esta formación, que tiene que ser en la liturgia, es una vez por mes, con un éxito bastante relativo, una misa plena en canto gregoriano. Tranquilos con el misal de Pablo VI. Pero una misa en cual hay escola, de modo que se canta el propio de la misa. No es posible que prácticamente, no sé cuántos sacerdotes han participado en una misa en que se cante el propio, que parte de la misa, el introito, el ofertorio, la comunio, etc.
Pues si no son misas, son, también se puede cuando no lo otro, pero no puede ser que el no lo otro sea siempre. Entonces, bueno, que tengo, y doy la hojita con la traducción, esas cosas, del propio. Y cantado también en castellano, las lecturas y las oraciones presidenciales, y bueno, es fácil, la eucarística. Y bueno, la próxima será aquí, el domingo 7, a las 9:30. Y vamos a ver si seguimos unos cuantos. Estaba en otra vez, no lo digo para mezclarse. Ahora vamos a tratar de hacer los domingos a las 7:30 aquí en la iglesia de Tierra Santa, a partir del domingo 7. Yo pido un poquito de apoyo también de los fieles, porque no, y no es para verla por Zoom. Sí, yo la grabo, yo me tomo el trabajo, me lleva 2 horas después, le pongo los subtítulos en latín para seguirlos, porque yo que como son largos, para que puedan seguir. Pero eso, para así hacer un poquito de propaganda y aprendizaje. Pero la experiencia es la inmersión en la liturgia. Y además la inmersión de algún modo repetida, si es un aprendizaje. Bueno, ya pasé mis 2 avisos, y pido la colaboración. Y voy a terminar, después si cerrado, si quieres una pregunta, pero termino con el texto de San Francisco, que está al final, después de la firma, que creo que realmente nos transmite de un modo admirable lo que el camino que hemos sido guiados aquí. Tiemble el hombre todo entero, estremézcase el mundo todo, y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa. Oh sublime humildad, oh humilde sublimidad. Que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante Él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para ser enaltecidos por Él. En conclusión, nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, a fin de enteros os reciba el que todo entero se os entrega. Amén. Y gracias.